Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Agentes de Transformación, Inteligencia Artificial, Aprendizaje y Futuro. Hoy en este capítulo estamos Clara Kearney. Melimás Nata y tenemos un invitado muy especial. Esperábamos muchísimo este capítulo. Por fin, Fernando Zerboni, que le vamos a pedir que además se presente. Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, soy Fernando Zerboni, soy profesor de UDESA hace unos 10 años y antes tuve una carrera profesional. Empecé siendo ingeniero industrial. Empecé en pasado porque después van a ver. Empecé trabajando en empresas, hice una carrera de marketing hasta llegar a una dirección regional de marketing. Ahí hice mi máster en el IAE, el máster ejecutivo en los años 90. Y en el año 95 dejé la carrera ejecutiva y me incorporé como profesor full time, que era una locura. La gente preguntaba, ¿de qué estás escapando? Ahí fui a hacer mi doctorado, fui a hacer mi PhD al IES de Barcelona, que me llevó bastante tiempo. Básicamente porque en el año 2000 explotó la educación ejecutiva y tenía muchísimo trabajo. Así que llevo unos 30 años dando clases, es un poco mi currículum. Y en un espacio que además está esta interacción entre un mundo que cambia y hay que enseñar sobre ese mundo que cambia. Y ahí nos parece muy interesante que hagamos un foco en esta materia de la cual sos experto, pero además la desafías, por eso tenés esta expertise. Eh, ¿De qué se trata la materia? Y sobre todo, cuando hablamos de la combinación, ¿no? Uno diría, bueno, tradicionalmente management y management estratégico, uno tiene como un campo semántico, algunas preconcepciones, pero ¿de qué se trata y cómo se trata esto que vos abordás y que particularmente en UDESA es transversal a muchas formaciones? Sí, es una materia que pensamos con Pedro Frías y que hoy es usada en muchísimas maestrías. Management tiene un problema, si querés, tiene muchísimas cosas buenas, pero tiene un problema que todos sabemos de management. Y management es súper amplio. De hecho, una de las primeras preguntas que yo hago, ¿qué es el management? Porque hay materias que tienen métodos, procesos, herramientas, y hay muchas otras materias que no lo tienen. El management tiene un montón de cosas que no tienen esta facilidad de decir esto es lo que está bien. Hay muchas que tienen y muchas que no tienen. Entonces, estas materias que el contexto importa mucho, donde las reglas hay que aplicarlas en contexto, es donde usamos el famoso método del caso, que es un método que todo el mundo habla, que tiene 1000 formas de hacerlo, pero que nosotros lo usamos de una forma casi, diría, religiosa, de alguna forma, con algunos profesores, que es un método para aprender a pensar, donde es un método donde se busca que la gente aplique en contexto. Todos miramos el mismo contexto y estamos hablando de ese contexto al discutir. Entonces, borramos un montón de máximas, ¿no? Borramos las frases famosas de Elon Musk o de Steve Jobs o de otros gurúes que van cambiando con el tiempo, y la gente dice, no, hay que escuchar al consumidor. Bueno, sí, ¿en qué contexto? ¿Qué es el consumidor? ¿Cómo lo escuchás? Entonces, esta materia lo que busca, y el método lo que buscan, es que la gente traiga lo que sabe, que es mucho, porque siempre estamos hablando de gente con experiencia, pero también se dé cuenta de lo que no sabe, que hoy es infinito. Entonces, el método lo que busca es que la gente prepare el método, lea el contexto, el caso, y recién después discutimos. Es un poco la idea. ¿Cómo ha ido cambiando en el tiempo? Durante mucho tiempo tuvimos que los casos duraban mucho tiempo, los problemas duraban mucho tiempo. Eso se aceleró en 2010, donde empezamos a tener más formatos, más variación, más disrupción, como hoy la sabemos llamar. Y más o menos por el 2015 el método empezó a sufrir bastante porque era visto como un método del pasado,
un método donde habíamos aprendido management que ahora era obsoleto. Y ahí cambió todo. Justo cuando yo me vine a UDESA, un entorno de aprendizaje y un entorno de variación y un entorno de cultura de aprendizaje impresionante. Súper interesante porque además tiene mucho que ver con el estilo emprendedor, ¿no? Que UDESA siempre trae, sobre todo la Escuela de Negocios, cómo hay que emprender y cómo hay que emprender nuevas materias o materias que no son tan nuevas y hay que pensar en estos contextos. Algo que mencionabas que me parece interesante traer, Fer, es esto de que todo el mundo sabe sobre management. ¿Qué pasa ahí con estos sesgos? Que me imagino que además cuando alguien está formándose y yendo como en una perspectiva, sobre todo cuando sos muy exitoso en determinados roles en el mundo corporativo, que ambos hemos pasado por esas experiencias, es muy difícil pensar diferente y es muy difícil atravesar un proceso de aprendizaje donde viene un profesor y te dice qué es lo que estás pensando y cómo puedes pensar mejor. Entonces, en esta reflexión, ¿qué es lo que fuiste detectando en este sistema de cambiar y acercar al otro nuevas formas de pensar y formas que también derriben esos sesgos? Sí, o sea, todos saben y hay mucha gente exitosa y hay muchas empresas exitosas. Si uno las mira en 20, 30 años es más complicado, pero en el momento que la gente se está formando, viene aquí con un montón de cosas que para ellos son verdades ciertas. Entonces el desafío es hacerlos encontrar con sus límites, hacerlos encontrar con lugares comunes, hacerlos lugares con cosas que no te preguntaste. Entonces ahí es donde los casos tienen que ser o estar seleccionados como para generar ese impacto que sea suficientemente fuerte para que te des cuenta de lo que estabas pensando y tus errores, para ver que hay otras perspectivas en la clase que son muy valiosas también, pero sin terminar de decepcionarte y pensar que nada es posible, que es imposible aprender. Entonces, esta materia busca, de alguna forma, tener un impacto en la gente, que todos pongan lo que saben sobre la mesa, pero que todos nos vayamos enriquecidos con el conocimiento de todos los demás. Entonces, esto era, originalmente el método del caso se podía hacer en el aula y en reuniones de equipo, pero la pandemia nos trajo un cambio brutal, que fue de un día para otro, tuvimos que salir con este método y estas ideas a hacerlo online. Y no fue fácil. Por un lado fue fácil algunas cosas. UDESA realmente tenía todas las herramientas, nos habían entrenado, había un espíritu de ayuda que nosotros el día 0, el día 1 de la pandemia, estábamos dando clases. ¿Mejores? No sé, pero en ese momento todo el mundo aceptaba la emergencia. Entonces las aceptamos de una forma muy, muy buena. De hecho, fue hasta un descubrimiento. A los meses, ya con el acostumbramiento, el cansancio en el Zoom y el cansancio en las reuniones, volvimos a empezar a tener algunas cosas que ya nos dimos cuenta que había que cambiar. Ese fue un aprendizaje fundamental para con el 2022 la escuela decide lanzar un programa full online. Porque teníamos un montón de aprendizajes positivos, pero también un montón de aprendizajes negativos. Y veníamos mirando que lo que se hablaba mucho del online, que eran los cursos online, los MOOCs, funcionaban muy bien en algunas cosas, pero en management y en este tipo de materias donde la clave es la discusión, no estaba tan claro. Y ahí es donde encontramos desafíos interesantísimos. Y ahí realmente fue en la desesperación, en, en la necesidad de hacer andar esto y hacerlo bien, porque otra cosa que tiene UDESA es, queremos hacer las cosas bien,
a pesar de que al principio por ahí no nos salgan, un espíritu emprendedor que yo reconozco que no está. Yo siempre quise hacer todo bien, alguna forma de ingeniero, pero bueno, me forzaron, me mojaron la oreja, me dijeron esto lo vas a poder hacer. Entonces ahí fue donde empecé a trabajar en cómo llevar el método del caso a cursos online y ahí empezó una tarea que, bueno, que lleva bastante tiempo. En los últimos años es un desarrollo que, bueno, ahora, si quieren, lo vemos con más profundidad. Y en ese momento aparecen dos puntos que me parecen clave. Uno es, empezás a hacer una base de datos y otra es, en la creación de esa base de datos, tuviste que diseñar una arquitectura conceptual que de algún modo vos tenías implícita o vos sabías cuál era esa arquitectura, pero la tuviste que llevar a un diseño de preguntas y de visiones sobre las respuestas de los alumnos a esas preguntas. Sí, no sé por qué empecé a armar la base, pero sí sé que empecé a pensar cómo generar dinámicas y preguntas que hicieran a los alumnos reflexionar sobre lo que íbamos a ver en la clase. Como dos etapas, uno, preguntas de diagnóstico, que son preguntas sobre el tema que vamos a hablar antes de leer material, cuestión de que la gente pueda reflexionar sobre lo que trae la clase, esto que todos sabemos, la experiencia. Y después preguntas sobre el caso que hicieran que la gente pudiera tomar posiciones antes de la clase. Eso antes se hacía en el método, pero se hacía de una forma menos sistemática. Encontrar las preguntas correctas, encontrar cómo hacerlo, encontrar cómo capturar esos datos y armar esas bases que eran muy lindas, me servían a mí, yo las miraba mucho antes, pero tenía un problema básico, es que no las podía procesar. El procesamiento que yo podía hacer de esa información y esas bases que guardé, esas preguntas que empecé a buscar que eran claves para la discusión, tenían un problema que no podía resolver, que era cómo usarlas en la clase de la mejor forma. Y ahí me parece que aparece otro punto clave porque vos dijiste la palabra buscar y ahí hubo un proceso iterativo de búsqueda sobre cuáles eran esas preguntas. Y también ese proceso de búsqueda entiendo que estuvo relacionado con algo que vos hablas en alguno de tus artículos, que es la antifragilidad. Sí, porque si yo voy a llevar a la gente o le voy a hacer preguntas de las cosas que ellos no ven, quiere decir que yo los estoy llevando de alguna forma a un nivel de incapacidad temporal, digamos, ¿no? Estoy tratando lo sorprendo todo el tiempo. ¿Y qué nos pasa las personas cuando nos encontramos con errores, con temas que no vimos? ¿Cómo reaccionamos? Y bueno, mucha gente dice, yo no me afectó, que es la resiliencia. En cambio, el concepto de Taleb de antifragilidad, que me encanta, que es un concepto que yo recomiendo y hay que leer el libro de vuelta porque es un libro que tiene unos años, pero hay que releerlo porque ahora lo entendemos mejor, es que nosotros ganamos con los problemas, ganamos con el caos, ganamos con el desorden. Entonces, encontrar esas preguntas que llevaban a la gente a repensarlo como pensaban, en encontrar cómo todo el mundo encuentra que hay gente que repiensa de otra forma y hay otras posibilidades, eso es lo que nos mejora, que es un poco el concepto real de complejidad, que es el centro después de una parte de la materia donde nosotros tenemos que entender que en management hay entornos ordenados donde podemos procesar y podemos encontrar las mejores prácticas y hay entornos caóticos donde no sabemos qué hacer. Y te hago una pregunta porque mientras estábamos conversando, hay que decirle a la audiencia que por ahí no sabe, que venimos hace bastante tiempo trabajando en conjunto y escuchándote y nos parece siempre tan apasionante las preguntas que nos traes sobre las prácticas, prácticas que no siempre uno se anima a pensar cómo ese diseño que viene funcionando muy bien puede funcionar diferente. Y en el medio de todo esto, inteligencia artificial. ¿Qué pasa en ese proceso, en toda esta línea de experiencias que fuiste llevando con esto que traía Clary de tuviste que ordenar y demás, pero
nuestras conversaciones se iniciaron con inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se conectó? ¿Y qué pasó en ese proceso? Bueno, un día me invitan, se arma el hub, empiezan a hacer la presentación y me dicen, bueno, los podemos ayudar con inteligencia artificial, ¿cómo usarla? Y yo tenía el problema de que no podía procesar la información. El problema es que no podía usarla en la clase. Aparte, las preguntas me las contestaban los alumnos a horas antes de la clase. Y yo tenía que preparar la clase y yo quería personalizar la clase. Y yo pensé mucho cómo usar inteligencia artificial hasta que un día digo, pero esto me puede ayudar. Pero no sabía cómo. Sinceramente no sabía cómo. Hoy hablamos todos de agentes y esas cosas. Hace un año y medio. 2 años creo que fue. Creo que hace 2 años. Casi 2 años. No había. Pero ustedes me decían, y había gente, y teníamos gente en el equipo que podía ayudarme a hacer eso, me podía ayudar a sistematizar, a graficar, a llegarle a la gente con lo que me había contestado en las preguntas y hacerles una devolución real de esas preguntas que antes podíamos hacer, pero no veían devolución. Y el cambio importante fue cuando empezamos a trabajar con ustedes en cómo hacer devolución a la gente, cómo procesar, cómo aprender de esas preguntas. Y ahí vino algo que yo no esperaba, que es que me ayudaron las bases. Tener las bases nos permitió ajustar, aprender, encontrar las palabras clave, y también en interacción con ustedes, porque yo tampoco lo sabía. Ustedes me devolvían cosas y yo tenía que decir cómo interpreto esto, está bien. Y aparte tenía que hacerle sentido a la gente. Y bueno, fuimos y volvimos muchas veces. Estaría bueno si quieren contar como un caso, ¿no? Como una de las preguntas, no, mejor dicho, me retracto, no quiere decir caso como el caso que uno habla, sino un ejemplo concreto para el que nos está escuchando, que quiera entender cómo fue ese flujo y qué pasaba si vos eras estudiante, por ejemplo. Te sentabas y te llegaba, ¿qué? ¿Y qué pasaba con tu lectura? Yo hago una pregunta que es la que yo uso siempre, la básica, el primer caso, el primer tema, que es, ¿qué es una empresa? ¿Qué es una empresa? Les decía, contesten una pregunta, ¿qué es una empresa? Pero no la contesten académicamente, contéstela si alguien los agarra en la calle y les dice, ¿qué es una empresa? ¿Qué contestás? Una respuesta abierta, digamos. Una respuesta abierta, que es interesantísima la respuesta abierta, pero ¿qué problema tiene la respuesta abierta? Tiene sesgos. Tiene sesgos, tiene palabras, tiene un montón de cosas. ¿Cómo procesamos una pregunta abierta y que tenga sentido? Y a mí se me ocurría, no sé, una clasificación. Yo tengo 8 perspectivas sobre lo que es una empresa. Tengo las definiciones, hablo de una conferencia sobre eso, tengo videos sobre eso, pero ¿cómo clasificamos las respuestas? Ahí hubo una búsqueda muy importante de entender cuál era el formato. Hubo una iteración para, primero tuvimos que sistematizar, digamos, en parte tu lógica de pensamiento que tenías implícita y entender cuáles eran como las 8 visiones que definimos. Y después vos tenías un montón de material y tenías la base de datos. Y entonces lo que hicimos fue usar esa base de datos para entrenar al agente para que clasifique las respuestas y mostrarle a los alumnos qué visiones consideraron y qué visiones no consideraron. Perfecto. Entonces yo podía al inicio de la clase decirle, mira, esta es tu definición, estas son las perspectivas que considera. Primero hicimos gráficos, después hicimos otras cosas, después yo pude aprender porque lo más interesante de esto era la velocidad, que yo pudiera aprender y evolucionar. Entonces la gente recibía las perspectivas, cuánta gente había estado en cada perspectiva y tu definición, qué perspectivas consideraba según mi definición. Y eso ayudó mucho a que encontráramos que la mayoría de personas tenían 2 o 3 perspectivas, pero les faltaban 5. Y ahí estaba la diferencia, esto que decíamos, todo el mundo sabe, pero todo el mundo tiene ignorancia.
Y no todos tenían las mismas ignorancias. Entonces había gente que había visto ciertas perspectivas que otros no la habían visto. Entonces el aprendizaje en ese contexto era esa idea. Pero después con cada caso había elementos distintos que ya ahí por ahí no había gráficos, pero sí había posturas, quienes están más con una postura y quienes están más en otra, y siempre el mismo proceso, ir a la base, ver todas las respuestas que yo tenía ya de casi 5 o 6 años, 5 años, y después aprender y volver a los alumnos, y yo ahora podía empezar la clase mucho más arriba diciendo, acá hay gente, y el ejemplo es Carlos, que dice esto, pero acá está Andrea que dice otra cosa. Andrea y Carlos pueden conversar. Entonces, había una posición, se arrancaba la discusión de una posición mucho más alta. Y había un mejor cierre, que es algo que los puristas del método del caso odian, porque los casos no deberían cerrarse. Cada uno tiene un cierre distinto, porque en este tipo de materias donde los alumnos son adultos, formados y con experiencia, cada uno está aprendiendo cosas distintas. Y esto nos permitió hacer esa visualización. Y en este camino pensaba que, como bien dijo Clary, arrancamos en el 2023 a pensarlo, cuando todo el mundo decía ChatGPT sí, no, estaba esa primera conversación en el mundo educativo sobre todo, y vos nos trajiste este desafío de llevar la inteligencia artificial a otro nivel y no a un uso que quizás de alguna forma hoy evoluciona en muy poco tiempo y ya uno puede pensarlo desde ese lugar. Pero pensaba que uno de los puntos que vos trajiste al principio es la palabra personalización, que es algo que está muy conectado también con esta solución que nos trae supuestamente, ¿no?, la inteligencia artificial en el aula. Sin embargo, cuando vos la traes desde la perspectiva de cómo esa persona que tiene que aprender a pensar diferente empieza a ver su recorrido, empieza a visualizarlo, que muchas veces lo hemos comentado, donde ese era un proceso casi invisible y que vos lo ibas detectando en esta capacidad de docente de ir viendo dónde estaba desarrollando ese pensamiento de esa persona que estaba en ese momento alcanzando una perspectiva o poniéndola en tela de juicio, cosa que ahora recibías una respuesta y viene una interacción con una inteligencia artificial. ¿Qué fuiste detectando en el cambio de estos estudiantes con un uso diferente de la inteligencia artificial, en la que, por supuesto, está liderada por vos, en esa trazabilidad, en estas perspectivas que quizás uno dice, bueno, ahora las veo? Antes quedaba en el entorno educativo y yo las iba viendo a lo largo de la formación, pero ahora la veo en una clase y veo dónde yo estoy parado o parada y desde dónde puedo encontrar mi mejor versión de este tipo de pensamiento. ¿Qué viste vos en ese cambio con los estudiantes? A ver, lo primero que me sorprendió fue el impacto, porque venía de años de trabajar de esta forma y siempre habíamos tenido impacto, pero que la gente pudiera tangibilizar rápidamente cuáles eran sus ideas y lo que le faltaba, favoreció un montón. Y después, acá, que hubiera sido con inteligencia artificial, podría haber... Algunos no se dieron cuenta, porque hicimos una encuesta después de la experiencia y algunos comentaban eso, que en realidad no notaban que había una inteligencia artificial. Claro, porque la idea de la inteligencia artificial en el último tiempo es el chat, o tirarle algo a que haga un análisis. Y acá lo que estábamos usando es la verdadera potencia que tiene esto, que es la capacidad de discriminar palabras, hacer clasificaciones, estas cosas, entrenándola, por supuesto, porque al principio las primeras respuestas no eran buenas. Entonces, acá hay un tema muy interesante que es esto, es un uso que ellos no esperaban y entonces sorprendió, pero sí les gustó mucho verse reflejados. Me parece que es un punto importante. Ahora, nosotros aprendimos otras cosas con esto que fue brutal. Primero, ahora tengo bases cruzadas de toda la materia. Yo ahora junto información de todos los alumnos. Esto que empezó para el máster online, que es clave porque
tenemos una sola interacción de 3 horas por bloque. Entonces, los alumnos tenían que venir mucho más preparados para aprovechar al máximo ese bloque sincrónico de discusión. Ordenaba muchísimo la discusión porque ahora yo sabía quiénes pensaban distinto. Entonces, uno de los problemas que tiene el curso online es quién habla y quién no habla. Esto permitía mucho el orden de la clase también, porque estaban las posiciones a priori. Ahora, esto después ahora se puede llevar a las clases físicas, a las clases donde yo también tengo la información y también puedo hacer eso de entrada. Entonces, y ahora puedo empezar a ligar lo que decías vos sobre el primer bloque o el segundo bloque, que eso está en proceso, porque ahora aprendí de las bases, aprendí de un montón de cosas y ahora puedo avanzar en otras cosas que me parecen importantes. Y acá quiero hacer un tema que yo ahora, con esto, al usar inteligencia artificial, también habilito a los alumnos a usar inteligencia artificial en la preparación de mis clases. Lo cual me lleva a otro nivel y yo estoy evitando a propósito lo que muchos piensan en educación, que lo importante de la inteligencia artificial es para corregir. Y para mí estamos muy lejos, se puede hacer, pero estamos muy lejos en materias como la mía, y esto es claro, en materias donde es muy difícil por la heterogeneidad, es muy difícil porque hay que saber el conocimiento previo, porque el esfuerzo, alguien que no sabe nada hace un esfuerzo terrible y la discusión no llega a estar al nivel de sus compañeros que tienen más nivel de conocimiento, no más nivel personal. Entonces es muy difícil hacer una evaluación, pero sí hoy yo puedo saber cómo preparan todos los materiales con inteligencia artificial y lo hago. Y créanme que las inteligencias artificiales tienen los mismos sesgos que los alumnos. Es un titular ese. Y creo que uno de los puntos, mientras te escuchaba, y lo que se perdieron los últimos años, ¿no? Este compromiso de quien estudia. Parece que el mundo de la educación tiene que otorgar todo y el éxito pasa por si es una buena o mala clase. Y en realidad está el otro 50% de agenciamiento. ¿Cuánto yo me hago cargo de este proceso de aprendizaje como estudiante? Y en toda tu interacción, algo de lo que también en su momento les preguntamos a estos cursantes, era cuánto habían identificado sobre su propio proceso. Y ahora eso aparecía como conectado con la palabra compromiso. Comprometernos con nuestro propio proceso, más allá de que tu materia, tu proceso lleva mucho y genera esta tensión y ganas de participar, ¿no? Porque todos queremos entender y poner nuestro posicionamiento, pero acá pasaba algo diferente, que creo que también hay que rescatarlo porque hoy hablamos mucho de la delegación, la deuda cognitiva, ¿no? Como tratando de ponerle un tag a qué pasa cuando usamos inteligencia artificial y vos traes otra perspectiva que tiene que ver con cuando uno la lidera, cuando uno ve cómo y de qué manera nos puede potenciar y entender también estos límites con esta frase que acabas de mencionar. En este recorrido, algo de lo que quizás estábamos pensando preguntarte es cómo te imaginas, porque este podcast lo pensamos también en la palabra futuro. Vos traes todo el tiempo esta dicotomía de desafío, ¿no? Temporal. ¿Cómo ves vos el aula del futuro, dado que además sos arquitecto de estas aulas de futuro? Una víctima. Es interesante porque a medida que esto empiece a pasar en todas las materias, todos los profesores pidan preparación previa, todos los profesores empiecen a usar esta información, ellos estén más acostumbrados a ver lo que pusieron, vamos a tener que jugar de vuelta al gato y al ratón en el sentido de cómo mantener la atención. Yo tengo la ventaja de que voy al principio. Todos sabemos que el principio puede ser muy complicado, pero también tiene ciertas ventajas. Los alumnos no saben, pero también tienen muchas ganas. Las maestrías, alguien que se anota una maestría, salvo razones muy
casos muy especiales, es alguien que tiene muchas ganas de estudiar o que por lo menos quiere mejorar. Eso también hay otras formas nosotros, por suerte, estamos teniendo ese tipo de alumnos. Hay otra gente que no tiene esa suerte. Entonces yo lo que veo es, nosotros hoy podemos hacer muchas más cosas, podemos ir mucho más rápido, pero siempre que mantengamos el respeto al proceso de aprendizaje y encontremos estas formas, no diría de sorprender, pero sí de conseguir la atención. Uno de los problemas que tenemos hoy es la atención. Sistemáticamente en las escuelas de negocios, nosotros antes entregábamos carpetas enormes que la gente leía. Hemos visto que hoy cada vez es más difícil leer, cada vez es más difícil prepararse, la competencia del día a día contra todo. Hoy competimos desde Netflix hasta manejar, o sea, nos es muy, muy difícil, así que nosotros creo que vamos a tener que seguir buscando encontrar esos puntos donde la gente puede pensar o le ayudamos a pensar, y de muchas más formas de las que estamos usando. Hace rato mencionamos a Taleb y Antifrágil y tengo acá la sinopsis y en uno de los primeros párrafos habla del beneficio de la presión, el caos, la inestabilidad o la confusión y también habla de cómo muestra de que los acontecimientos altamente improbables e impredecibles son parte integrante del mundo y creo que en parte vos jugás con esa confusión Sí, para mantener la atención. claro. Al principio es más fácil, la gente se sorprende más fácil, pero ya mis compañeros que vienen en segundo año la tienen mucho más difícil. ¿Por qué? Por esto de la sorpresa. O sea, para mucha gente mis clases son sorpresa porque voy a los temas súper conocidos, pero que hoy estamos casi todos muy lejos de saber cuál es el state of the art de eso. Hoy es imposible seguir en cualquier tema lo que se está desarrollando. Entonces, el desafío que tenemos en esto es cómo vamos a los aspectos humanos, que es la sorpresa, el proceso de aprendizaje, con contenidos que van evolucionando un montón. Y Taleb lo vio, y a mí me encanta, pero ahora creo que hay ya otros autores que están empezando a hablar de usar más paradigmas para pensar, no solamente el tema de la racionalidad, usar paradigmas más de comprensión de sistemas, pero de sistemas complejos, sistemas abiertos. Entonces hay que empezar a pensar de forma natural o ciencias naturales, o empezar a pensar cómo es la evolución, o empezar a pensar elementos que ahora están muy de moda entrando al management, que es lo cuántico, que está entrando por la computación cuántica, pero ahora todo el mundo dice universos paralelos, varias interpretaciones del mundo, agujeros raros. Entonces, hay mucho más elementos que vienen. Entonces, ¿cómo mantener la sorpresa? ¿Cómo mantener la atención? Es el desafío que viene en el aula del futuro. Y no tengo ni idea a dónde vamos a llegar. Pero sin duda se necesita muchos Fer Zerboni que se arriesgan, que piensan. También hay que mencionarlo, sos una persona muy curiosa, estás todo el tiempo también vos desafiándote en tus procesos de escritura, en tus procesos de creación de esas clases. Para ir cerrando, pensábamos que de alguna forma este recorrido que pueda inspirar a quienes escuchan del otro lado, muchas veces tienen como este camino que es volver a estas bases también, porque si bien aparecen todos estos campos o nuevas formas de mirar, hay algo que vos volvés que tiene que ver sobre todas las cosas con esto de el respeto del proceso del aprendizaje, acercar la oportunidad de tener un proceso de aprendizaje que de alguna forma es lo que nos mantiene o nos caracteriza como humanidad, ¿no? Hay un camino ahí. Así que, Fer, nosotras te agradecemos muchísimo por este recorrido. No sé si querés alguna reflexión final, pero nos llevamos mucho para ir pensando y también a quienes son lectores y nos escuchan o nos encuentran en diferentes espacios, a que te puedan seguir, porque escribís
mucho y muy bien sobre estas temáticas y cómo también tenemos que salir a la cancha, porque hay algo de esa iteración, como decía Clary, que está ahí y que necesita que nos pongamos adelante a experimentarlo. Yo les agradezco un montón. Yo para nada me siento un innovador, soy más bien conservador. Esto ha habido muchas veces fue por la desesperación, entonces reconozco eso. Tengo mucha ayuda, o sea, en los últimos años San Andrés, no solamente el hub, pero aquí tenemos el CIP, que es el Centro de Innovación Pedagógica, que nos acerca herramientas, y después hay una apertura y unas ganas de crecer de forma verdaderamente con calidad, que es un ambiente que ayuda un montón. El primer tema importante es o sea, el ecosistema para mejorar hay que tener un ecosistema y hay que tener ayuda. Eso es lo más importante. Así que yo agradezco mucho estos espacios y yo empecé a escribir hace poco. Cualquiera que vea esto y me conoce hace 20 años dice, Fernando no es innovador, Fernando no escribe, nunca ha publicado. Entonces debe estar pasando algo raro. Bueno, feliz de estar ahí. Y de ser protagonista. Así que muchísimas gracias, Fer. Espero que quienes estén del otro lado se inspiren seguramente, como nos ha pasado y todo este tiempo que venimos trabajando con vos, y que decidan ser agentes de transformación. Así que les deseamos que lo sigan y que también, por supuesto, sigan escuchando nuestros próximos capítulos.